Estados Unidos teme que el dron ruso Poseidón pueda provocar un tsunami nuclear. El Departamento de Estado de Estados Unidos teme que los drones submarinos rusos Poseidón se utilicen para inundar ciudades estadounidenses con tsunamis radiactivos en caso de que estalle una guerra. Según Christopher Ford, secretario de Estado adjunto para la Seguridad Internacional y Asuntos de No Proliferación, Estados Unidos tiene razones para preocuparse por la política de disuasión nuclear de Rusia. Señaló que el país euroasiático había dicho anteriormente que podría responder con el uso a gran escala de armas nucleares si ve un misil balístico aproximarse. Una señal inquietante viene con el desarrollo por parte de Rusia de los drones submarinos de propulsión nuclear Poseidón, que aparentemente tiene la intención de equipar con ojivas nucleares de varios megatones y lanzarlos a través del océano en tiempo de guerra con el fin de inundar las ciudades costeras de Estados Unidos con tsunamis radiactivos, advirtió el secretario en un discurso publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ford además señaló que el sistema de represalia nuclear soviético-ruso Perimeter, conocido en Estados Unidos y Europa como Death Hand, mano muerta, en inglés, también causa preocupación. El sistema lanzaría automáticamente todas las armas nucleares restantes de Rusia si detectara alguna detonación nuclear en Rusia y perdiera la comunicación con el Estado Mayor en un conflicto nuclear. El propio secretario estadounidense admite que Rusia dice que su doctrina se ajusta al derecho internacional, que tiene armas nucleares solo para la defensa y la disuasión, y que solo se utilizarían in extremis. En particular, el presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó en junio de este año los fundamentos de la política estatal en materia de disuasión nuclear, formalizando así el carácter defensivo de la política rusa en el ámbito del uso de armas atómicas. Rusia no hará concesiones que rebasen su línea roja, y es evidente que se lo puede permitir. Rusia no está dispuesta, y lo dice abiertamente, a hablar con nadie desde posiciones desiguales, afirma Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, en entrevista, en exclusiva para RT. ¿Por qué Putin no ha felicitado aún al presidente electo de Estados Unidos? ¿Es posible ser amigo tanto de Azerbaiyán como de Armenia en la resolución de su conflicto armado? ¿Por qué el sistema sanitario ruso está más preparado que el estadounidense para afrontar la pandemia? El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, ha concedido una entrevista en exclusiva a RT, en la que ha abordado un amplio abanico de temas de actualidad, como la vacuna rusa Sputnik V, las sanciones por el caso del opositor Alexei Navalny, las elecciones estadounidenses y el acuerdo para poner fin a las hostilidades en Nagorno-Karabaj, entre otros. Sanciones de respuesta por el caso Navalny. Sobre la cuestión de las sanciones adoptadas por Moscú contra altos funcionarios de Francia y Alemania, en respuesta a las medidas restrictivas impuestas a Rusia por el caso Navalny, Peskov subrayó que no se podía esperar otra cosa, pues Rusia se basa en el principio de reciprocidad. Además, reiteró que la razón de las sanciones europeas era más que dudosa. El portavoz presidencial recordó que los médicos rusos que salvaron la vida de Navalny no encontraron presencia de rastros de envenenamiento con ninguna sustancia. Además, enfatizó que las autoridades accedieron a adoptar medidas especiales y a colaborar en el transporte del paciente al extranjero, tal y como pedía su familia, a pesar de que por ley él no habría podido salir a ninguna parte. Sin embargo, después de que Alemania informara del supuesto envenenamiento de Navalny con una sustancia del grupo Novichok, todas las solicitudes de información al respecto enviadas por Rusia quedaron sin respuesta. Es más, los socios europeos responsables de las sanciones contra Rusia se confundían en sus declaraciones sobre el tipo de la sustancia detectada, sobre si está prohibida o no por la OPAC, etc.
Escuchamos unas declaraciones bastante duras sobre la Federación Rusa desde Berlín con las que no estamos de acuerdo, señaló Peskov, añadiendo que, aunque Moscú sigue interesada en esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, desgraciadamente, se encuentra con un muro, detrás del cual sus socios no la escuchan. Elecciones en Estados Unidos. El portavoz del Kremlin reiteró en la entrevista que Rusia respetará cualquier elección que haga el pueblo estadounidense y que trabajará con cualquier presidente que los estadounidenses elijan, aunque, por supuesto, le gustaría más un presidente que quiera restaurar de alguna manera las relaciones bilaterales. Aún así, subrayó que Moscú nunca ha intervenido ni intervendrá en los asuntos internos de Estados Unidos, al igual que nunca dejará que Washington intervenga en los de Rusia. Peskov destacó que todavía no hay resultados definitivos tras las elecciones, por lo que no tiene derecho a pronunciarse, sobre todo, sabiendo que el presidente ha decidido esperar hasta que haya resultados oficiales. Según el vocero, se trata de una pausa de cortesía, que consiste en que Rusia no hará ningún comentario acerca de las elecciones hasta que los estadounidenses, y no los medios estadounidenses, anuncien quién será el próximo presidente del país. Sea como fuere, Peskov recordó que, mientras Joe Biden se desempeñó como vicepresidente, el presidente ruso se reunió más con su jefe, con Barack Obama, y no fue un diálogo fácil, en especial en los últimos 6 meses de su mandato. Las relaciones ruso-estadounidenses. En este sentido, Peskov sugirió que hubo muchos desacuerdos que, probablemente, sirvieron como precursores de la degradación que se produjo en las relaciones bilaterales durante la presidencia de Trump. Según el vocero presidencial, el estado actual de las relaciones es una consecuencia, principalmente, del deseo de Washington de mantener a Rusia en un estado como aquel en el que estaba a principios de los años 90. Una Rusia que puede ser controlada, que no tiene voz en la arena internacional ni potencial económico, social, político o federal para reclamar el derecho a tener voz. Una Rusia sí le será cómoda, conveniente y preferible, explicó el diplomático, agregando que, tan pronto como Rusia comenzó a cambiar, a partir los años 2000, Washington comenzó a sentirse incómodo y, a medida que el país se recuperaba y ganaba poder, les ha ido resultando cada vez más y más molesto. Sin embargo, la Rusia actual no está dispuesta, y lo dice abiertamente, a hablar con nadie desde posiciones desiguales, ni a hacer concesiones que sobrepasen la línea roja de los intereses nacionales, aseguró Peskov, para añadir que es evidente que Rusia se lo puede permitir. Aquí es donde empieza la tirantez, indicó. En general, según Peskov, el mundo se está transformando, pasando de un sistema unipolar a un sistema multipolar, lo que supone un proceso de ruptura muy doloroso, ya que el antiguo polo único se está resistiendo, lo haga o no de forma consciente. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y el papel de Rusia. En relación al conflicto en Nagorno-Karabaj y al acuerdo para poner fin a la guerra adoptado por Armenia y Azerbaiyán con mediación de Rusia, Peskov recalcó que la operación militar de Bakú vino precedida de muchos años de intentos por parte de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE y, principalmente, por parte de Moscú, de encontrar alguna otra forma de solución, pero, por desgracia, estas formas no funcionaron. Por otro lado, aunque Rusia no olvida sus obligaciones ante la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, no tenía derecho a apoyar a Ereván militarmente en este conflicto. Obtuvimos el derecho a introducir el contingente de mantenimiento de paz solo después de que las partes en conflicto nos otorgaran su consentimiento y solo a lo largo de la línea de separación, apuntó, agregando que Rusia sigue siendo un país comprometido con todas las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, aplaudió a la sabiduría política del presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, quienes gracias a los esfuerzos del presidente Putin han firmado una declaración conjunta y han cesado las acciones militares, poniendo fin al derramamiento de sangre.
Valoramos mucho nuestra amistad histórica, con el pueblo de Azerbaiyán y con el pueblo de Armenia. Y este enfoque es el que le ha permitido a Rusia desempeñar el papel de mediador imparcial, concluyó. La pandemia y las vacunas. Peskov, quien superó en su momento la enfermedad, abordó también el reto mundial de la pandemia, que no tiene precedentes, así como las vacunas desarrolladas por Rusia. En particular, recordó que se supo enseguida, y los epidemiólogos así advirtieron, de que sería muy difícil combatir el bicho sin vacunación, por lo que inmediatamente se iniciaron las investigaciones científicas, y varias instituciones rusas a la vez lograron buenos resultados. La primera fue la vacuna, que luego recibiría el nombre de Sputnik V. En cuanto a su registro acelerado, Peskov recuerda que es posible por la decisión de los estados sobre la base de los resultados de las primeras dos fases de los ensayos y a condición de llevar a cabo la tercera fase de forma obligatoria, que es lo que está pasando ahora con la vacuna rusa. Por lo tanto, se trata de un procedimiento previsto en muchos países, y varios estados acuden ahora a este tipo de proceso acelerado. Aunque el Kremlin no puede sacar conclusiones sobre la eficacia de la vacuna, confía totalmente en los virólogos rusos, en los especialistas del Instituto Gamaleya, que esta semana publicaron los resultados de sus estudios, que sitúan la efectividad de la vacuna Sputnik V en un 92%. En cuanto a la vacunación, Peskov recalcó que no puede ser generalizada. Solo puede tratarse de una vacunación voluntaria, recalcó. Según el diplomático, la fabricación de la vacuna está empezando ya y es cuestión de días o de semanas, mientras que la vacunación empezaría en los próximos meses.